¿Se supone que la justicia huele a desinfectante rancio y a café quemado? Mateo Herrera inhaló profundamente el aire del Daily Center de Chicago, un gigante de acero corten y cristal que parecía absorber la escasa luz de la fría mañana de octubre. No, pensó, la justicia debería oler a esperanza, o al menos a posibilidad. Pero aquí, en este laberinto monumental dedicado a la ley, solo percibía una mezcla de burocracia impersonal y una tensión subterránea, como el zumbido constante de las luces fluorescentes sobre su cabeza. Con 24 años, una mochila desgastada colgada de un hombro y unos vaqueros oscuros que habían visto días mejores, Mateo se sentía dolorosamente fuera de lugar, entre los trajes caros y los maletines de cuero que se deslizaban por los pulidos suelos de mármol. Era un pasante en la Defensoría Pública del Condado de Cook, el primero de su familia obrera en pisar una facultad de Derecho. Y cada paso en este edificio imponente era un recordatorio de la distancia que había recorrido y de la que aún le quedaba por recorrer. Era un pasante en la Defensoría Pública del Condado de Cook, el primero de su familia obrera en pisar una facultad de Derecho, y cada paso en este edificio imponente era un recordatorio de la distancia. Su pelo castaño, algo más largo de lo estrictamente profesional, se escapaba de debajo de un gorro de lana que se quitó apresuradamente al entrar, metiéndoselo en el bolsillo de su chaqueta, también algo desgastada. Una pequeña golondrina tatuada asomaba tímidamente por el borde de la manga de su camisa cuando ajustaba la correa de la mochila, un vestigio de otra vida que intentaba mantener oculto en este nuevo mundo. Cruzó el control de seguridad con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal. Nadie le dijo nada, pero sintió las miradas evaluadoras de los guardias, un escrutinio rápido que parecía catalogarlo. Estudiante, probablemente sin importancia, definitivamente no uno de ellos. Asintió con la cabeza, intentando proyectar una confianza que no sentía, y se dirigió hacia los ascensores, buscando el letrero que indicara las oficinas de la Defensoría Pública. El ascensor lo depositó en un piso inferior, notablemente menos lustroso que el vestíbulo principal. Los pasillos aquí eran más estrechos, la iluminación más amarillenta. Siguió las señales hasta una puerta sin pretensiones que rezaba Oficina de Pasantes, Defensoría Pública. Empujó la puerta y entró en un espacio pequeño, abarrotado de escritorios metálicos, archivadores desbordantes y el olor familiar a papel viejo y café recalentado. El caos organizado tenía un aire de urgencia perpetua. «Herrera, llegas justo a tiempo», dijo una voz desde el fondo de la sala. Evelyn Reed, una mujer de unos 40 y tantos años, con el pelo recogido en una coleta eficiente y unas gafas de lectura sobre la nariz, le hizo un gesto para que se acercara. Su escritorio era una isla de orden relativo en medio del mar de papeles. A pesar del cansancio visible en sus ojos, su mirada era aguda e inteligente. «Tenemos un caso nuevo que necesita revisión urgente. Darnell Washington, 19 años. Arresto por merodear anoche en Pilsen. El informe policial es vago. Échale un vistazo. Dime qué ves». Mateo tomó la carpeta que Evelyn le tendía. El nombre del barrio Pilsen resonó en él, no muy diferente del barrio obrero donde había crecido. «Entendido, Evelyn. Me pongo con ello ahora mismo». «Bien, y recuerda», añadió ella, bajando la voz ligeramente, «aquí nadamos contracorriente. No esperes facilidades». Mateo asintió, sintiendo una mezcla de emoción por la responsabilidad y el peso de la advertencia de Evelyn. Se abrió paso hasta un escritorio libre en una esquina, dejó caer su mochila y abrió la carpeta. La foto de Darnell Washington le devolvió la mirada. Un chico joven, negro, con una expresión a medio camino entre el desafío y el miedo. El informe policial mencionaba actitud sospechosa y presencia en una zona conocida por actividad de pandillas, pero carecía de detalles concretos sobre qué había hecho exactamente Darnell para justificar el arresto. Olía a perfilamiento racial a kilómetros. Mateo sintió una punzada de familiaridad, no por haber sido él mismo perfilado de esa manera, pero sí por haber visto y oído historias similares toda su vida en su comunidad. Este era el tipo de injusticia que lo había impulsado a estudiar Derecho. Pasó la siguiente hora inmerso en el caso, tomando notas, buscando posibles inconsistencias. Necesitaba el archivo completo, incluyendo cualquier informe complementario o notas del oficial que lo arrestó. Recordó que Evelyn había mencionado que los archivos más antiguos o los complementarios a veces se guardaban en un archivo central en otro ala del edificio.
Consultó el precario mapa del complejo judicial que tenía pegado en la pared y trazó una ruta mental. Guardó la carpeta de Darnell en su mochila y salió de la pequeña oficina, de vuelta a los pasillos más anchos y concurridos. El Daily Center era un laberinto diseñado, parecía, para intimidar y confundir. Siguió las indicaciones, subió un tramo de escaleras, cruzó un puente interior que conectaba dos edificios y se encontró en un pasillo largo y menos transitado, flanqueado por puertas metálicas sin marcar. Según el mapa, el archivo central debía estar al final de este corredor. Apresuró el paso, consciente del tiempo. Tenía una reunión con Evelyn en menos de media hora para discutir sus hallazgos iniciales sobre el caso Washington. Estaba tan concentrado en encontrar la puerta correcta que casi choca con la figura imponente que apareció de repente bloqueando su camino. Alto, corpulento, vestido con un uniforme de seguridad impecable que parecía hecho a medida, el hombre emanaba una autoridad glacial. Su piel era oscura, su cabeza rapada brillaba bajo las luces, y su rostro, marcado por la edad y la severidad, no ofrecía ninguna calidez. Una placa dorada en su pecho lo identificaba. Capitán Marcus Bellwether, jefe de seguridad. Debía tener unos 60 años y se movía con la rigidez controlada de alguien acostumbrado a mandar y ser obedecido sin cuestionamientos. ¿A dónde cree que va? La voz del capitán Bellwether era grave y cortante, sin inflexiones. Sus ojos, oscuros y penetrantes, recorrieron a Mateo de arriba abajo, deteniéndose en su ropa, su mochila, su pelo. Era una mirada que desnudaba y juzgaba en una fracción de segundo. Mateo se detuvo en seco. Yo busco el archivo central, señor. Soy pasante en la Defensoría Pública. —¿Pasante? —repitió Bellwether, arqueando una ceja con incredulidad apenas disimulada. —¿Y viene a trabajar vestido así? El desdén en su voz era palpable. Esta zona no es para pasear, joven. Es un área de acceso restringido. —Tengo entendido que el archivo está aquí —dijo Mateo, intentando mantener la voz firme, aunque sentía un calor incómodo subiéndole por el cuello. Señaló vagamente hacia el final del pasillo. —Necesito consultar un expediente para un caso. —Identificación —ordenó Bellwether, extendiendo una mano imperiosa. Mateo, con manos ligeramente temblorosas, buscó en su cartera y extrajo su tarjeta de identificación de pasante del condado de Cook. Se la entregó al capitán. Bellwether la examinó bajo la luz, como si buscara un defecto. —¿Mateo Herrera? ¿Defensoría Pública? Murmuró el nombre como si tuviera mal sabor de boca. Nunca lo había visto por aquí. —Empecé hace unas semanas, señor. El capitán le devolvió la tarjeta bruscamente. Su mirada seguía siendo fría, suspicaz. Este edificio tiene reglas, Herrera, normas de vestimenta, de comportamiento. No es un campus universitario. Aquí se requiere profesionalismo. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. El archivo está al final del pasillo, a la izquierda, pero le sugiero que la próxima vez que necesite venir por aquí, se asegure de parecer alguien que pertenece a este lugar. Sin esperar respuesta, el capitán Bellwether dio media vuelta con precisión militar y se alejó por el pasillo, sus pasos resonando con autoridad en el silencio. Mateo se quedó allí plantado por un momento, sintiendo una mezcla de humillación y rabia impotente. Parecer alguien que pertenece. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Un traje caro? ¿Un maletín de cuero? ¿Un color de piel diferente? La ironía lo golpeó. Estaba allí para luchar contra los prejuicios que habían llevado al arresto de Darnell Washington, y acababa de ser juzgado y menospreciado por su propia apariencia por el jefe de seguridad del maldito edificio. Respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Encontró la puerta del archivo, obtuvo el expediente que necesitaba y regresó a la relativa seguridad de la oficina de pasantes, pero la sensación de haber sido señalado, de ser un intruso, se le pegó a la piel como el frío húmedo de Chicago. Cuando le contó a Evelyn lo sucedido, intentando restarle importancia, ella suspiró, se quitó las gafas y lo miró con seriedad. —Escucha, Mateo, Bellwether es de la vieja escuela. Ex militar, creo. Lleva aquí una eternidad y dirige la seguridad como si fuera un cuartel. Es particular con las apariencias. Cree que reflejan respeto por la institución. Y sí, añadió, anticipándose a la pregunta de Mateo, probablemente le molestó que un chico blanco con aspecto de estudiante anduviera por su territorio sin el atuendo adecuado. No le des más importancia de la necesaria, pero tampoco lo provoques. Tiene mucho poder aquí dentro, más del que la gente cree.
Puede hacerte la vida muy difícil si quiere. Mi consejo, cabeza baja, haz tu trabajo y evita cruzarte en su camino. El consejo era pragmático, pero a Mateo le dejó un sabor amargo. ¿Se suponía que debía encogerse y aceptar ser tratado así? ¿Ignorar el prejuicio evidente solo porque el que lo ejercía llevaba un uniforme y una placa? Los días siguientes fueron una lección de hipervigilancia. Mateo se encontró constantemente mirando por encima del hombro en los pasillos, ajustándose instintivamente la chaqueta, intentando parecer más profesional, lo que fuera que eso significara para Bellwether. Notó las miradas de los guardias de seguridad bajo el mando del capitán, algunas indiferentes, otras con un matiz de reconocimiento divertido o advertencia. Vio a Bellwether en varias ocasiones, saludando con deferencia a jueces y abogados con trajes impecables, blancos, negros, de cualquier origen, siempre que encajaran en el molde visual, o reprendiendo en voz baja a un empleado de mantenimiento por alguna infracción menor. Parecía omnipresente, un guardián del orden y la conformidad. Mientras tanto, profundizaba en el caso de Darnell Washington. Consiguió hablar con él de nuevo, esta vez en una pequeña sala de visitas en el centro de detención. Darnell seguía siendo reservado, pero poco a poco empezó a abrirse. «Estaba esperando a mi primo, tío», dijo Darnell, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa metálica. «Se suponía que me recogía después del trabajo. Solo estaba en la esquina, escuchando música con mis auriculares. Entonces aparece ese coche patrulla, se detiene, me iluminan con el foco. ¿Qué haces aquí, chico?» Darnell negó con la cabeza, una mueca amarga en sus labios. «Lo de siempre. Si eres joven y negro en ese barrio, eres sospechoso por defecto. No importa lo que hagas». Mateo sintió una conexión con la frustración de Darnell, aunque sus experiencias fueran superficialmente diferentes. Ambos habían sido juzgados por su apariencia, considerados fuera de lugar por figuras de autoridad en entornos donde tenían perfecto derecho a estar. La injusticia que sufría Darnell en la calle y la que él había experimentado en los pasillos del juzgado eran dos caras de la misma moneda fea. El prejuicio basado en cómo te ves. «Vamos a luchar contra esto, Darnell», dijo Mateo con una convicción que sorprendió incluso a sí mismo. «Mereces que te traten con justicia». Darnell levantó la vista, una chispa de algo parecido a la confianza en sus ojos por primera vez. «¿De verdad crees que puedes hacer algo, chico blanco?» No había hostilidad en la pregunta, solo un cansancio profundo. «Voy a hacer todo lo posible», respondió Mateo sinceramente. Para construir una defensa sólida, Mateo necesitaba pruebas. Recordó que Darnell había mencionado una tienda en la esquina donde había estado esperando. Quizás las cámaras de seguridad de la tienda podrían mostrar que simplemente estaba allí parado, sin hacer nada sospechoso. Era una posibilidad remota, pero tenía que intentarlo. Sin embargo, obtener esas grabaciones no sería fácil. La policía no las había solicitado y conseguir una citación para una tienda pequeña podría llevar tiempo y encontrar resistencia. Pensó que quizás las propias cámaras de seguridad del complejo judicial, las exteriores, podrían haber captado algo del incidente si el coche patrulla se había detenido cerca de una entrada o en un ángulo visible. Fue a la oficina de seguridad para solicitar acceso a las grabaciones exteriores de la noche del arresto de Darnell. El guardia de turno, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, lo miró con suspicacia. «¿Grabaciones de seguridad? Necesita un formulario de solicitud detallado y la aprobación del capitán Bellwether», dijo el guardia, casi con satisfacción. Mateo sintió un escalofrío. Bellwether. Por supuesto. Consiguió el formulario, lo rellenó meticulosamente, explicando la relevancia para el caso de Darnell. Lo entregó y le dijeron que tendría respuesta en unos días. Pasaron 3 días, luego 5. La audiencia preliminar de Darnell se acercaba. Mateo preguntó varias veces en la oficina de seguridad, pero la respuesta siempre era la misma. El capitán lo está revisando. Era una obstrucción silenciosa, burocrática, pero efectiva. Sentía la mano invisible de Bellwether bloqueándolo. La frustración empezó a roerlo. ¿Era incompetencia o era personal? ¿Estaba Bellwether castigándolo por su aspecto, por su falta de profesionalismo, obstaculizando deliberadamente su trabajo en defensa de un cliente? La idea era nauseabunda. Habló con Evelyn al respecto. «No me sorprendería», dijo ella, frunciendo el ceño. «Bellwether es un hombre de orden, y para él, gente como Darnell representa el desorden. Y tú», añadió, mirándolo fijamente,
Con tu aspecto de estudiante idealista, probablemente representas un desafío a su visión del mundo. Puede que esté jugando contigo, o puede que simplemente no le importe lo suficiente como para acelerar nada que tenga que ver con uno de nuestros clientes. ¿Qué hago?, preguntó Mateo, sintiéndose atrapado. Necesito esas grabaciones. Sigue presionando, aconsejó Evelyn. Sé persistente, pero educado. No le des una excusa para aplastarte. A veces, la única forma de mover esta maquinaria es ser una molestia constante, pero respetuosa. Mateo odiaba la idea de tener que suplicar o jugar según las reglas no escritas de alguien como Bellwether, pero por Darnell estaba dispuesto a hacerlo. Volvió a la oficina de seguridad. Esta vez pidió hablar directamente con el capitán. Le dijeron que estaba ocupado. Dejó un mensaje. No hubo respuesta. La noche antes de la audiencia preliminar de Darnell, Mateo trabajaba hasta tarde en la oficina de pasantes. Revisaba sus notas, preparaba sus argumentos, pero una sensación de impotencia lo invadía. Sin las grabaciones, su defensa era más débil. Se sentía como si estuviera luchando con una mano atada a la espalda. De repente, su teléfono sonó. Era un número desconocido, contestó con cautela. ¿Herrera? La voz era joven, vacilante. ¿Eres el pasante que trabaja con Evelyn Reed? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Me llamo Luis. Trabajo en seguridad, a veces en el turno de noche. Hubo una pausa. Escuché que estabas buscando unas grabaciones de la semana pasada de fuera del edificio. El corazón de Mateo dio un vuelco. Sí. El capitán tiene tu solicitud en su escritorio. No la ha firmado. Creo que no piensa hacerlo. Otra pausa. Mira, no debería estar diciéndote esto, pero yo también empecé aquí abajo. Sé lo que es. Hay una cámara en el poste de la esquina de Clark y Randolph. A veces funciona, a veces no. Quizás captó algo. No puedo darte acceso oficial, pero digamos que la sala de monitoreo estará vacía durante la pausa para cenar del supervisor, entre las 2 y las 2:15 am. Mateo se quedó sin aliento. ¿Estás seguro? Haz lo que quieras con la información, chico. Solo intento nivelar un poco el campo de juego. Bellwether puede ser un cabrón. La línea quedó muerta. Mateo miró el teléfono, aturdido. ¿Era una trampa o una oportunidad inesperada? El riesgo era enorme. Si lo pillaban, no solo perdería la pasantía, podría enfrentar consecuencias más serias. Pero si había una posibilidad de encontrar algo que ayudara a Darnell, luchó consigo mismo durante una hora. El miedo le decía que no lo hiciera, que siguiera el consejo de Evelyn, que no se arriesgara. Pero el idealismo, la imagen de Darnell, la frustración acumulada contra el sistema y contra Bellwether, lo empujaban en la otra dirección. Era una locura, era peligroso, pero era lo correcto. Poco antes de las 2 am, con el corazón martillándole en el pecho, Mateo salió sigilosamente de la oficina de pasantes y se dirigió hacia el ala de seguridad, moviéndose por los pasillos oscuros y silenciosos del juzgado dormido como un fantasma. La puerta de la sala de monitoreo estaba, como había dicho Luis, sin cerrar. Entró con rapidez, cerrándola suavemente detrás de sí. La sala estaba iluminada solo por el resplandor azulado de una docena de monitores que mostraban diferentes ángulos del complejo judicial. Encontró el que correspondía a la esquina de Clark y Randolph. El sistema de grabación era antiguo, pero funcional. Retrocedió la fecha y la hora hasta la noche del arresto de Darnell, y allí estaba. La calidad no era excelente, granulada y en blanco y negro, pero se veía claramente. Un coche patrulla deteniéndose, 2 oficiales saliendo. Darnell, de pie en la esquina, con auriculares puestos, apenas notando su llegada. Los oficiales acercándose, una breve conversación, y luego, sin provocación aparente, uno de ellos agarrando a Darnell, empujándolo contra la pared, esposándolo. No había resistencia, no había comportamiento sospechoso. Era exactamente como Darnell lo había descrito. Era la prueba que necesitaba. Con manos temblorosas, conectó una unidad USB que había traído consigo y copió el segmento de video relevante. Tardó unos minutos agónicos. Justo cuando la barra de progreso llegaba al 100%, oyó pasos acercándose por el pasillo. Sacó el USB, apagó el monitor que había estado usando y se deslizó fuera de la sala justo cuando un supervisor bostezando doblaba la esquina. Mateo se alejó rápidamente, el corazón desbocado, el USB quemándole en el bolsillo. Al día siguiente, en la audiencia preliminar, Mateo se sentía extrañamente tranquilo. El miedo de la noche anterior había sido reemplazado por una determinación fría. Cuando llegó el momento, bajo la mirada atenta de Evelyn, presentó la grabación como prueba.
El fiscal se opuso, cuestionando la procedencia, pero Mateo explicó con calma que la grabación provenía de una cámara de seguridad pública del propio complejo judicial, relevante para corroborar la versión de los hechos de su cliente. El juez, intrigado, permitió que se mostrara. El silencio en la sala fue total, mientras el breve video se reproducía en la pantalla. La imagen, aunque granulada, era irrefutable. Mostraba un arresto sin causa aparente, un claro abuso de autoridad. El fiscal pareció desconcertado. Los oficiales que habían arrestado a Darnell, presentes en la sala, se removieron incómodos. Al final de la audiencia, el juez desestimó los cargos contra Darnell Washington por falta de pruebas y serias dudas sobre la legalidad del arresto. Darnell miró a Mateo, sus ojos brillando con una emoción que no necesitaba palabras. «Gracias», susurró, la voz ronca. Evelyn le dio a Mateo una palmada en el hombro, una rara sonrisa iluminando su rostro cansado. «Bien hecho, Herrera. Muy bien hecho». No preguntó cómo había conseguido el video. Quizás lo sospechaba, pero decidió no saberlo. Mateo sintió una oleada de alivio y satisfacción. Había funcionado. Había valido la pena el riesgo. Por primera vez desde que había empezado la pasantía, sintió que realmente había marcado una diferencia. Pero la victoria tenía un sabor agridulce. Sabía que había cruzado una línea. Y sabía que alguien como Bellwether no olvidaría fácilmente. Unos días después, mientras salía del juzgado al final de un largo día, se encontró cara a cara con el capitán Bellwether cerca de la salida principal. El capitán estaba solo, observando el flujo de gente con su habitual expresión impasible. Cuando vio a Mateo, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Mateo sintió un escalofrío, pero mantuvo la cabeza alta y siguió caminando. Esperaba que Bellwether lo ignorara, pero el capitán se interpuso en su camino. «Herrera», dijo Bellwether, su voz baja y controlada, pero con un filo de acero. «¿Tiene un momento?» Mateo se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. «Sí, capitán». Bellwether se acercó un paso, invadiendo sutilmente su espacio personal. «He oído hablar del caso Washington, un resultado inesperado. Parece que tuvo usted mucha suerte encontrando esa grabación». Su mirada era penetrante, buscando una reacción. Mateo tragó saliva, eligiendo sus palabras con cuidado. «Hice mi trabajo, capitán. Busqué la verdad para mi cliente». «La verdad», repitió Bellwether casi con sorna. «Hay muchas formas de buscar la verdad, Herrera. Algunas son correctas, otras no tanto». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Mateo. «Este edificio funciona con reglas, con orden, con respeto a la autoridad y a los procedimientos. Quienes ignoran esas reglas tarde o temprano descubren que tienen consecuencias». No era una amenaza directa, pero el mensaje era inequívoco. Bellwether sospechaba, quizás sabía lo que Mateo había hecho, y se lo estaba haciendo saber. Mateo sintió la tentación de retroceder, de disculparse, de minimizar. Pero entonces pensó en Darnell, en la injusticia que casi se comete, en la arrogancia de este hombre que se creía por encima de todo, juzgando a los demás por su apariencia mientras abusaba de su propio poder. Y algo dentro de él se endureció. «Entiendo las reglas, capitán», dijo Mateo, su voz sorprendentemente firme. «Y entiendo que mi trabajo aquí es asegurar que se apliquen justamente para todos, no solo para los que visten traje y corbata o cumplen con sus expectativas de cómo debe verse un profesional. Mi cliente tenía derecho a una defensa, y yo tenía el deber de proporcionársela con todos los medios legales a mi alcance». Mantuvo la mirada de Bellwether, negándose a ser intimidado. Hubo un largo silencio. La gente pasaba a su alrededor, ajena a la tensión silenciosa entre el joven pasante y el imponente jefe de seguridad. Bellwether lo estudió detenidamente, como si lo viera por primera vez.